Casos de injusticia. Ley sin orden. Realmente no sé ni cómo empezar a narrar o relatar, escribir esta historia, ya que es un caso que realmente nos dejó una gran herida en nuestras vidas, en nuestros corazones como familia. Realmente fue algo que vivimos en el año 2023 y que hasta la fecha, que ya está terminando este año 2025, aún no lo podemos entender, no lo podemos asimilar, porque realmente no entendemos cómo son las autoridades aquí en México. Honestamente, no sabemos si actúan para bien, para mal, no lo sé, pero se suponía que al votar por esta nueva mandataria presidencial, todo iba a cambiar, especialmente ahora que pasaron las votaciones para los jueces y magistrados. Pensábamos que todo iba a cambiar, pero parece que no fue nada fácil y no va a ser así, puesto que a la fecha siguen comiendo injusticias en contra de gente inocente, a quienes perjudican su vida, su paz, su tranquilidad, pero muy especialmente su libertad. Y esto nos sucedió a nosotros. Fue en el año del 2023 cuando nuestra hija, de apenas 23 años de edad, ella era una joven muy alegre, muy amigable, muy sonriente. Era una joven totalmente llena de ilusiones, muy trabajadora. De hecho, mi hija trabajaba en una empresa que está ubicada sobre Avenida Vía Morelos. Esto en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Mi hija trabajaba ahí en esa empresa y a la vez estaba estudiando. Ella quería llegar a ser una gran licenciada en administración de empresas. Le interesaba todo lo que refiere al personal y el movimiento de una empresa. Mi hija tenía grandes sueños, grandes ilusiones, y ella honestamente no era de tener muchas amigas, puesto que mi hija siempre decía que eran compañeras o conocidas y que amistades solamente las contaba con los dedos de las manos y le sobraban bastantes dedos. Para esto, ella durante su recorrido de la casa hacia su trabajo, siempre tomaba el transporte público y se bajaba ahí en la mera puerta de su trabajo. Y cuando salía, pues solamente atravesaba la vía Morelos y tomaba su transporte de regreso a casa. Pero ella conoció a una joven que según ella trabajaba igual cerca de ahí de la empresa donde se encontraba trabajando mi hija. Y al parecer empezaron con una amistad, se podría decir. Siempre se encontraban en el transporte público y platicaban de cómo les iba en la vida. Lo que mi hija nos cuenta en la actualidad es de que ya últimamente esa joven no le platicaba nada de su trabajo o qué hacía, qué no hacía. Eso mi hija jamás lo tomó de raro ni de malo, puesto que era su vida personal de la supuesta amiga y ella pues no se metía en nada de eso. De hecho, a mi hija no le interesaba lo que le contaba a esa chica. Se encontraban varias veces en el transporte público y yo siempre, por ser madre de ella, me llenaba de inquietud. Yo no sabía exactamente quién era esa joven o de dónde era o qué sé yo. Siempre le decía a mi esposo que tratáramos de platicar con nuestra hija para que seleccionara bien cuidadosamente a sus amistades o las personas con las que platicaba. Mi esposo siempre negativo me decía que no me preocupara, que no pasaba nada, que nuestra hija era ahora y era el momento justo para que tuviera amistades y nada más como jóvenes de su edad. Yo eso al momento me dejaba tranquila, pero no sé, mi intuición, mi sexto sentido, no sé, algo había que no me daba buena espina. Y yo siempre le decía a mi hija que se mantuviera alerta, que mantuviera sus precauciones y que no hiciera mucha amistad ni le diera mucha confianza a esa joven,
porque pues en esta vida, como es bien sabido, no existen los buenos amigos. Siempre hay personas que perjudican a otras sin saber ni el por qué. Entonces, mi hija siempre me decía que no me preocupara. Me repetía todo el tiempo: mamá, no te preocupes, yo ya estoy grande, yo ya sé con quién hago amistad y con quién no. Y esta chica, pues ya la voy a empezar a hacer bien mi amiga porque pues sí me da mucha confianza y siempre platicamos de cosas de la vida. Pero para esto, en ese mismo año, que estábamos a inicios del año 2023, y mi hija dejó de ver a la supuesta amiga, a quien por cuestiones de seguridad personal como de mi familia, le llamaremos Angélica. Esa joven Angélica de repente dejó de irse en el transporte público con mi hija. Ya no se encontraban y así pasaron como unos 4 o 5 días, según lo que nos cuenta mi hija. Y después de que pasaron esos 4 o 5 días, mi hija siempre tomaba el transporte público en lo que era la avenida Piedad, ya que nosotros vivimos en la colonia San Agustín, tercera sección, en el municipio de Catepec de Morelos, Estado de México. Mi hija ahí tomaba el transporte público para ir a su trabajo, cuando de repente mi hija nos cuenta que esa joven volvió a aparecer, pero ya no en el transporte público, sino cuando mi hija estaba esperando el transporte, apareció esa chica en un auto con otro joven y empezaron a darle ray, como se dice. La empezaron a dar un aventón hacia el trabajo y esa joven le decía que no se preocupara, que ellos la llevarían con gusto hasta su trabajo. Mi hija, muy emocionada de haber vuelto a ver a esa joven, a quien ya en ese momento la consideraba amiga, y que mi hija hoy recuerda que hubo muchas veces en que se tomaron fotos juntas, porque, vuelvo a repetirlo, habían iniciado una pequeña relación de amistad, como de hermanas supuestamente, ya que se contaban varias cosas íntimas y personales. Después de todo ese tiempo que habían sido supuestamente amigas y que esta chica empezó a darle ray o aventón en el carro con un supuesto novio de esa muchacha y que llevaban a mi hija al trabajo, mi hija se emocionó más y ella se sentía feliz con la amistad de esa joven. Pero fue hasta el mes de mayo de ese año 2023 cuando su disque amiga, Angélica, le pidió de favor que le prestara su teléfono. Mi hija sin dudar se lo prestó y le dijo: discúlpame, es que voy a hacer una llamada urgente a mi casa para decirle a mis papás que me esperen para desayunar. Entonces mi hija con gusto le prestó el teléfono, a lo que Angélica se separó de donde estaba mi hija y el auto y empezó a realizar llamadas. Para esto ella se dio cuenta que su supuesto novio no la dejaba sola y estaba con ella todo el tiempo. Mi hija notó que en esa llamada que hizo, en donde se suponía que nada más Angélica iba a hablar con sus papás, igual empezó a hablar de este joven. Ella le dio el teléfono al supuesto novio y él empezó a llamar. Pero mi hija no lo tomó a mal, simple y sencillamente ella pues los vio felices y no pensaba nada mal ni sospechaba nada de malo. Después de que usaron el teléfono de mi hija, regresaron al auto y se lo devolvieron. Se tomaron nuevamente fotos arriba del auto y abrazadas como amigas y junto con este otro joven. Y así terminó el recorrido que la llevaron ese día hasta su trabajo. Así pasaron otros 2 días más y se volvieron a desaparecer. Angélica no volvió a aparecer más. Mi hija se preguntaba que en dónde estaría la supuesta amiga, que dónde estaría Angélica, que qué le habría pasado, que ya había un par de días que no la veía, ni tampoco le daban un rayo o un aventón o la llevaban a su trabajo. Yo como madre le decía a mi hija que no se preocupara, que todo estaba bien, que a lo mejor y no le había pasado nada. Para esto recuerdo ese día y lo recuerdo muy bien, que jamás se me va a olvidar. Acababa de llegar mi esposo de trabajar cuando de repente estábamos en la hora de la comida
Y mi hija, de hecho, ese día había salido temprano. Estábamos comiendo. Mi hija estaba muy contenta cuando se escuchó un estruendo muy fuerte en la puerta de la entrada de la casa. Y cuando nos dimos cuenta que salimos a ver qué era lo que había pasado, porque pensamos que algún coche había chocado en contra de la fachada de nuestra casa. Mas sin embargo, enorme fue la sorpresa que nos dimos. Había más de 20 hombres armados que ingresaron a mi casa con lujo de violencia, diciendo malas palabras, groserías, amenazándonos, apuntándonos con las... Nos dijeron que nos tiráramos al piso y que no nos moviéramos, que porque nos cargaría la con palabras sexuales. Y perdón mi vocabulario. Yo realmente me espanté demasiado y mi esposo no entendía qué era lo que pasaba. Y él decía que qué pasaba, que quiénes eran. A lo que uno de esos hombres, que traía un arma grande, larga, le pegó con la culata de la misma. Y mi esposo agachó la cabeza, pero empezó a sangrar de donde le había golpeado a ese hombre. Estos hombres en ningún momento dijeron ni se identificaron como policías ni nada. Simple y sencillamente nos preguntaban que dónde estaba mi hija, que dónde estaba mi hija, a quien por cuestiones de seguridad omito su nombre. Cuando ellos empezaron a preguntar, mi hija se levantó y dijo, yo soy, ¿por qué me andan buscando? Y ya entraron 3 personas más, dos femeninas y otro hombre, y con palabras textuales le dijeron, ven para acá y te andamos buscando. Tomaron a mi hija de los brazos y la empezaron a golpear. Le pusieron una bolsa en la cabeza. Y bien recuerdo porque nosotros estábamos en el piso, boca abajo. Estábamos escuchando y viendo todo lo que pasaba. A mi hija le pusieron esa bolsa, no recuerdo si de tela o de plástico en la cabeza, y la golpearon horriblemente. Se la llevaron y después esos hombres nos dijeron que si nos levantábamos, que nos iban a matar, que porque éramos unos malditos malos padres y que no nos la íbamos a acabar si nos levantábamos. Vuelvo a repetirlo, esos hombres jamás se identificaron como policías o agentes o nada, nada. Simple y sencillamente ingresaron a mi casa, derribando la puerta, amedrentando, violentando mi casa. De hecho, se robaron todo se robaron, se llevaron todas las cosas de valor. A nosotros nos encerraron en el baño. De verdad que fue un infierno horrible el que pasamos, porque no entendíamos qué era lo que sucedía. En realidad no sabíamos qué era lo que estaba pasando. A mi hija se la llevaron y ya cuando nos levantamos, nos asomamos a la calle y mucha gente ya se encontraba afuera, en la calle, observando mi casa. Nosotros salimos muy espantados y, obvio, nuestros vecinos empezaron a preguntarnos qué era lo que había pasado. Nosotros, sin saber responder, solamente les decíamos que no sabíamos, que no entendíamos. Un joven que ya había estado en prisión, vecino de nuestra calle, él nos dijo, si no me equivoco, son agentes de investigación de la Fiscalía de San Agustín. Y nosotros le preguntamos que si estaba seguro. Este joven nos dijo que sí, que porque 2 años atrás a él le habían hecho lo mismo en su casa y que a él lo habían procesado por un robo a transeúnte que jamás había cometido. Entonces nosotros empezamos a pensar, a dudar. Honestamente no sabíamos ni qué hacer. Mas sin embargo, por orientación de los vecinos y de nuestra propia familia, quienes llegaron más tarde, en nuestro auxilio, ya que les avisamos por teléfono, empezamos a revisar todo lo de la casa, nos dimos cuenta de todo lo que se habían robado, las personas esas. Empezamos a checar que se llevaron teléfonos, se habían llevado laptops, se habían llevado muchos dispositivos electrónicos, alhajas, joyas, dinero, todos nuestros ahorros se habían llevado, todos se llevaron. Herramienta buena que tenía mi esposo para su trabajo, todos habían llevado, cosas de valor, objetos de lujo. Realmente todos habían llevado esos sujetos. Esto nos dolió bastante porque no sabíamos en dónde empezar a buscar a mi hija. Y fue hasta que mi esposo decidió, junto con su hermano, en acudir
a las fiscalías, como lo había dicho el vecino. Fueron a las fiscalías, a las delegaciones, a preguntar por mi hija. Y nadie decía nada. Nadie decía nada. Fue hasta que mi hija marcó por teléfono o alguien le dejó hacer una llamada y nos dijo que se encontraba en unas celdas de la Fiscalía de San Agustín, que quería que fuéramos porque el agente del Ministerio Público quería platicar con nosotros. Fuimos y este mal hombre, un agente del Ministerio Público de nombre Antonio, él nos dijo que para empezar necesitaba 40,000 pesos, que porque si nosotros dábamos ese dinero, mi hija nada más iba a estar las 72 horas y saldría de galeras, de ahí de la fiscalía. Y nosotros le dijimos que por qué teníamos que dar ese dinero, que mi hija no era una delincuente y que ella no había hecho nada. Ese miserable agente del Ministerio Público, riéndose, nos dijo: ya lo sabemos, señora, pero aquí te pone su hija trae un delito fuerte y si no da esos 40,000 pesos, no va a poder salir el pasado mañana y la vamos a llevar al penal de Chiconautla. Nosotros preguntamos que, ¿por qué? ¿Bajo qué cargo? ¿Qué había hecho? ¿De qué se le acusaba? A lo que otro agente del Ministerio Público, el fiscal, no lo sé quién era. Realmente no supimos quién era. Nos dijo que era mejor que no preguntáramos, que teníamos que dar el dinero, que de lo contrario iban a proceder y que mi hija se iba a con palabras textuales y perdón de mi vocabulario. Nosotros regresamos a casa a conseguir el dinero porque como se habían llevado todo esas personas, que hoy sabemos que sí eran agentes de la policía de investigación o agentes ministeriales, no lo sé, y que quien había orquestado ese cateo para detener a mi hija había sido ese agente del Ministerio Público, el que ya mencioné, un hombre delgado, alto, medio moreno, y con él fue con el que negociamos todo, porque al otro ya no lo volvimos a ver, por el momento. Nosotros regresamos al siguiente día con los 40,000 pesos, y ese agente del Ministerio Público nos dijo que estuviéramos pendientes, que ya con esos 40,000 pesos mi hija saldría libre al otro día a las 12 del mediodía. Nosotros, creyendo en las autoridades todavía, le dijimos que estaba bien, que si nos permitía que le pasáramos comida a mi hija. Y él nos respondió que sí, que le pasáramos todo el alimento que quisiéramos, agua, bebidas, qué sé yo. Y así lo hicimos. Al otro día, cuando regresamos a la fiscalía para que estuviéramos pendientes de su salida, no salió nadie. Y cuando entramos a preguntar de a qué hora iba a salir mi hija, no estaba ya ese agente del Ministerio Público. Otra persona de color blanca, una femenina, obesa, ella nos dijo que mi hija no se encontraba ya ahí, que mi hija había sido enviada a la Fiscalía Antisecuestros del municipio de Ecatepec. Y nosotros le dijimos que ¿por qué? Entonces ella nos dijo muy groseramente que no sabía ni le importaba, que si queríamos saber algo de nuestra hija, que fuéramos a esa fiscalía que se encontraba en San Cristóbal. Nosotros fuimos y grata fue la sorpresa, que cuando llegamos a esa fiscalía mi hija ya no se encontraba tampoco ahí. Había sido enviada al penal de Chiconautla, igual en el municipio de Ecatepec. Nosotros empezamos a preguntar, a cuestionar el por qué, si habíamos dado el dinero y hubo una persona que nos dijo que nos calláramos, que no dijéramos tonterías, que mucho menos que dijéramos que le habíamos dado dinero al agente del Ministerio Público, que porque si seguíamos diciendo eso que nos iban a acusar por cohecho. Dios mío, mi esposo y yo ya no supimos ni qué hacer, realmente no supimos. Y no sabíamos ni qué era lo que iba a pasar. Pero fue hasta que acudimos al penal de Chiconautla a preguntar por mi hija, que honestamente fue algo que nos costó bastante trabajo. Y fue hasta que nos dieron informes de que mi hija iba a tener su audiencia tal día a tal hora.
en tal sala. Nos esperamos, estuvimos pacientes esperando. En ningún momento queríamos dejar a nuestra hija sola. Y fue cuando estuvimos en una de sus audiencias que nos dijeron que mi hija iba por el delito de en contra y en agravio de un comerciante del municipio de Ecatepec. Le pregunté yo a mi esposo, ¿cómo fue eso? Si para nosotros es una hija bien portada. Nosotros nunca supimos que mi hija anduviera en malos pasos. ¿Por qué? Nosotros ya sin dinero, sin tener nada, pues empezamos a platicar con el abogado de oficio que le habían asignado a mi hija. Para esto el abogado de oficio nos preguntó a nosotros que qué había pasado, que si conocíamos la historia. Nosotros le dijimos tal y como habían sucedido las cosas, cómo había sido su detención de mi hija. A lo que el abogado de oficio nos dijo que él ya había visto la carpeta de investigación, que ya la había leído y que supuestamente mi hija era cómplice o causa, como le llaman ellos, de otras dos personas que estaban ya ahí en el penal de Chiconauhtla, que ellos eran miembros de una banda bien organizada que se dedicaban justo a eso, para un grupo de choque muy conocido y muy temido aquí en el municipio de Ecatepec. Nosotros le dijimos que eso era mentira, que eso no había sido cierto. Cuando el licenciado nos dijo, miren, vamos a leer la carpeta de investigación, nos dimos cuenta de todas las mentiras que decía. Para esto, estas otras personas que ya se encontraban internas en el reclusorio eran justamente la disque amiga de mi hija, Angélica, si recuerdan el nombre, y su supuesto novio. Resulta que a mi hija ese día que le pidieron su teléfono prestado fue justamente para realizar una llamada de amenaza. Entonces cuando la víctima puso su denuncia y denunció ese número de teléfono, empezaron a solicitar la carpeta de llamadas del teléfono y justamente encontraron esa llamada, detuvieron a Angélica, a su supuesto novio. En su teléfono de Angélica le encontraron las fotos que esa mujer se había tomado con mi hija. Ahí empezaron a indagar y ya que mi hija en su teléfono siempre traía su foto en su perfil, pues ahí empezaron las investigaciones. Pensaron que mi hija era miembro de esa banda y por eso fue de que giraron la orden de aprehensión en contra de mi hija. Realmente nadie nos creyó lo que en realidad había pasado. Nadie nos creyó nada. El abogado de oficio dijo que solamente él iba a hacer lo que pudiera, que porque todo estaba en contra de mi hija y que honestamente si se iba a juicio iban a ser cerca de 70 años de prisión y que si se daba por confesa, si se iba a un juicio abreviado, podía purgar solamente 50 a 60 años de prisión. Nosotros le decíamos que por qué, que eso no había sido cierto, que le platicamos toda la historia de Angélica, de su novio con mi hija. Nosotros presentamos pruebas, testigos, evidencias de que mi hija es una buena persona, trabajadora. De hecho, su supervisor de su empresa atestiguó de que mi hija trabajaba en esa empresa. Compañeros de ella atestiguaron. Mas, sin embargo, ese juez malo no creyó en nada de lo que nosotros presentamos, ni testigos, ni pruebas, ni evidencias. Todo lo desechó y aún así condenó a mi hija a 57 años y 10 meses de prisión por el delito de en agravio de una persona comerciante del municipio de Ecatepec. Hoy, lamentablemente, mi hija se encuentra en prisión. Ella apenas fue sentenciada este año, 2025. El juez no se tentó el corazón. Nosotros, honestamente, estamos en shock aún, porque realmente no sabemos qué pensar o qué decir de las autoridades. Los agentes cuando entraron a agarrar a mi hija fue con lujo de violencia, con agresión física, verbal. Nos hicieron mucho daño, tanto a mi hija como a mí. A mi hija la golpearon, la torturaron, la sobajaron. De hecho, mi hija
Hoy que vamos a verla, ella nos cuenta que hasta abusaron de ella. Desde la Fiscalía de San Agustín, en la Fiscalía Antisecuestros, le dieron un infierno, le hicieron hasta lo que no. Y hoy que está en el módulo 11, en la femenil, en el Cerezo de Chiconauhtla, ahí es peor. Ahorita ya más o menos calmó un poquito la situación porque hacemos hasta lo imposible por mandarle dinero para que no le hagan nada, para que la dejen un tantito en paz. Mi hija realmente ella no era de problemas, no era de peleas, y hoy tiene que pelear hasta por una toalla sanitaria, por una tortilla, por comida. En realidad es un infierno lo que mi hija está viviendo en el penal, pero lamentablemente hoy considero que no podemos hacer nada por ella. Usted nos ha dado la esperanza de que para el año que viene, 2026 o en el 2027, podamos reabrir el caso y presentar las pruebas, los testigos, las evidencias que avalen la segura inocencia de mi hija. Y es lo que vamos a hacer. Usted y los abogados que usted nos recomendó nos han dado esperanzas de que mi hija puede salir en unos cuantos años más. Acto que yo le agradezco demasiado, y esto nos va a servir para juntar el dinero, todo el dinero que podamos, para contratar a esos buenos abogados y que logren la libertad de mi hija. Que al final se compruebe que mi hija es inocente de todo lo que se le imputó, de todo lo que se le acusó. Y que esa gente mala pague lo que tiene que pagar. Y que la justicia legal y penal alcance a esos malos funcionarios, a ese agente del Ministerio Público que nos robó el dinero, a esos agentes de investigación o ministeriales que ingresaron con lujo de violencia a mi casa, que nos ultrajaron, que nos robaron, que nos golpearon, nos amedrentaron, nos intimidaron con sus armas, que también paguen. Espero y me gustaría que esa historia llegara a manos y a oídos de las personas correctas e indicadas, tales como nuestra señora presidenta de México, nuestra gobernadora del Estado de México y todos sus equipos, especialmente del jefe de seguridad, para que pongan cartas en el asunto con jueces, magistrados de la nueva generación, para que observen a estos jueces malos, a estos fiscales malos, a estos agentes del Ministerio Público malos que yacen en las fiscalías de aquí del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y que en algún futuro podamos tener a nuestra hija de regreso en casa y que al final se compruebe su legítima inocencia de mi hija. Hoy a sus 25 años, quiero que ella sepa que la amamos y que vamos a hacer hasta lo imposible por lograr su libertad. Muchas gracias a usted, a su equipo, y esperemos que no tarde mucho en que se haga realidad la libertad de mi hija. Muchas gracias.